¿Qué cosa es orar? Bueno, como dice el Señor, no hacer largas repeticiones, largas oraciones. Pero cuando estamos en la iglesia reunidos, se supone que se debe de orar por muchas cosas. Entonces, el que ora, pues debe de orar por las peticiones de los hermanos y al mismo tiempo permanecer orando para que Dios, en medio de la oración que se está haciendo, pues derrama, ¿verdad?, lo que se llama la frescura o el despertar del Espíritu, la activación del Espíritu en cada uno de nosotros. El sentir, vamos a decirlo con palabras más sencillas, el sentir algo en ese momento que Dios nos recuerde que debemos de orar por ello, ya que las oraciones, quien las pone en el corazón es el Señor. Cuando hay una necesidad es porque Dios le está mostrando a la persona que la persona debe de orar por aquello. A veces lo llaman a uno y le piden oración para orar por ese Dios poniéndole a la persona. Y a veces nos descuidamos porque no lo hacemos ahí mismo en la manera que Dios lo quiere. Pero es bueno poder aprender acerca de eso, y sabemos que toda oración que nosotros hagamos primeramente es porque somos traídos a orar. Porque ahora en la comunión que tenemos con el Espíritu, nosotros, el Espíritu trae ese sentir, por decirlo así, esa provocación a nosotros para que nosotros nos enfoquemos en pedirle a Dios las cosas que Él nos está poniendo. Pero es bien lindo, porque oiga lo que dice en el libro de Romanos, gloria a Dios, en el libro de Romanos, capítulo número 8, ¿lo tiene? En el versículo número 26, hablando de la oración, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? De orar. Orar es hablar con Dios, a Dios es que se le pide. Solo se le puede pedir a Dios en oración. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, en nuestra naturaleza. Estando nosotros en nuestra naturaleza, pues somos ayudados por el Espíritu de Dios para poder venir a Dios, acercarnos a Dios y traer a Dios el recuerdo o el deseo que nosotros tenemos. Escuche esto: todo mundo le ora en los momentos de problema a Dios. Todo mundo le ora a Dios cuando tiene problemas. Hay personas que solo entonces oran, pero oran. Pero yo lo que pregunto, ¿todas las personas del mundo pueden orarle a Dios? Solamente las personas que sean ayudadas por el Espíritu. Para poder ser ayudado por el Espíritu de Dios hay que tener el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice, el Espíritu mismo, ahí mismo lo dice anterior a esto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea que el Espíritu, Dios mismo, es el que nos hace a nosotros, nos toca, nos hace sentir y nos empuja a hacer aquello, si tenemos el Espíritu. Por eso dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría, no es porque nosotros somos esto o somos lo otro. No, el Espíritu, siempre vamos a ser débiles delante de Dios y no vamos a poder dar ni un paso a Dios si no es el Espíritu quien lo hace por nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea que no, la persona, como yo estaba diciendo ahora, no está capacitada para hablar con Dios. Ninguna persona. Ni aún un cristiano. Pero la diferencia del cristiano es que tiene el Espíritu. Y él sí puede acercarse a Dios y venir a Dios, no por él, sino por el Espíritu.
Esa es la capacidad que Dios nos da a nosotros, que por medio del Espíritu, el Espíritu nos ayuda a poder acercarnos a Dios. Y si podemos acercarnos es porque tenemos fe. Y si tenemos fe, estamos seguros de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces hay un vínculo, hay una relación, hay un acuerdo, en otras palabras, entre Dios y nosotros. Hay una ligadura ya de una cosa declarada de padre a hijo, y una seguridad de que vamos a encontrar lo que estamos buscando en Él. El que no ha nacido de nuevo no puede, porque el hombre natural no percibe las cosas. Aunque el Espíritu le ayudara, aunque el Espíritu lo trajere, estando delante de Dios, no podría tener una relación con Él. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, usted ve, es Él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué cosa es dar testimonio? Le cuenta a usted, le dice a usted: tú tienes derecho, Dios es tu Padre, dile. Habla con Él y lo trae como el niño con miedo. El Espíritu se encarga de darnos a nosotros ánimo. El Espíritu se encarga de darnos a nosotros. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba entristecido aquí, antes de que lo iban a matar la noche anterior? Dice que unos ángeles vinieron y lo animaban al Señor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu con nosotros? Nos aconseja, nos ayuda. El Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué hacer. Si no tuviéramos el Espíritu, nosotros no podríamos obedecer a Dios de ninguna manera. Pues hay mucha gente que se creen, ¿me entiende?, que ellos son los tremendos por lo que han aprendido, por lo que han estudiado, por los títulos que tienen, porque ahora son altos entonces ellos sienten que ellos son los capaces. Y están equivocados, porque lo que hay es un error en su vida si no entienden verdaderamente esto. Ahora, el que entiende al Espíritu se comporta siempre con humildad en la vida, porque sabe que por él no puede hacer nada por sí mismo, sino que por más inteligencia o sabio que se crea la persona, siempre tiene que estar dependiendo de la ayuda del Espíritu. Ese estar dependiendo de que el Señor es el que me va a ayudar. No debe de dudarlo, debe estar firme creyendo en que Dios lo va a ayudar siempre. Pero podemos nosotros equivocarnos, porque de tanta ayuda y de tanta firmeza que hemos sentido en el pasado, podemos venir creyendo que eso ya en nosotros es una cosa normal y que no necesitamos ya de tanta cosa de estar sometido a Dios. ¿Verdad que sí? Podemos confundirnos, y eso se llama deslizarse. Y el apóstol Pablo guardó este misterio correctamente. Por eso él es el que escribe. Dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo podemos comparar gemidos nosotros? Gemidos indecibles podemos comparar por la intercesión de una madre al dolor de un hijo, ¿verdad? Eso puede ser gemidos, o sea, dolor, tratar de aliviar, de sanar el mal de un hijo. También pedir para el hijo. Dice que el Espíritu intercede, que es una intercesión, que el Espíritu mismo está en medio de Dios y nosotros. Y lo que tú no puedes hablar con Dios como cuidado, como cuidador, el Espíritu, porque eso es lo que es el Espíritu en nosotros, un protector, un cuidador. Entonces intercede suplicando. ¿Se acuerdan que Cristo le dijo a Pedro? Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Le dijo a Pedro cuando Pedro lo negó.
Vuelve, le dice, con tu hermano, porque yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Rogar es lo que nosotros vemos aquí, porque lo está relacionando con la intercesión. Al mismo tiempo vemos la combinación de la palabra gemido con la intercesión. Ayuda a nosotros. ¿Qué significa eso? Que la madre o el padre van a buscar para el hijo necesitado de cualquier manera lo que necesita para solucionarle el problema. ¿Verdad que sí? Es lo que nosotros hacemos, por lo que luchamos. No queremos ver sufrir a nuestro hijo. Si un hijo está enfermo de cualquier manera, vamos a ir donde el doctor y vamos a decirle, por favor, yo no tengo ahora en este momento, pero yo se lo doy después por el hijo. Entonces va y intercede, si es necesario, como hacía aquella mujer que llegaba donde Jesucristo. Le decía, Señor, por favor, ten misericordia de mi hija, que los demonios la atormentan. Señor, te suplico, ten misericordia. Y dice que Cristo no le hacía caso. Usted puede ver ahí un gemir de la señora ante Cristo. Suplicaba, gemía, le rogaba. Y eso es lo que nosotros vemos en este texto bíblico, que el Espíritu, yo no voy a comparar esto con los ejemplos que estoy poniendo como para llegar a decir lo que algunas personas piensan y han dicho así abiertamente, que el Espíritu de Dios viene siendo como una madre para nosotros. Esa es una comparación muy incorrecta, porque el Espíritu de Dios es el mismo Dios. Es el mismo Dios, ¿entiende? En la persona del Espíritu, Dios en espíritu mismo, que viene a nosotros, y Él en el trono. Y el Espíritu en nosotros está para guiarnos, para guardarnos, para enseñarnos, para protegernos, para dirigirnos aquí en la tierra, para darnos apoyo, para darnos fuerza, para darnos testimonio, para hablar con nosotros todo el tiempo de que somos, mire, somos hijos de Dios. No hay forma de que usted pueda dejar de ser algún día hijo de Dios. Se dislocó el pie, se extravió y se movió un poco del andar con Cristo, del caminar con Cristo, usted sigue siendo hijo de Dios. Si es hijo de Dios, es hijo de Dios. Y el Espíritu siempre va a estar dando testimonio. Depende de nosotros, de la fe que nosotros estemos poniendo en esto, de cómo nosotros estemos creyendo en esto, porque precisamente vivir por fe es lo que significa que usted no le haga caso a usted. Debilidad, nuestra debilidad, que es lo único que nosotros tenemos, debilidad en nosotros. Pero ¿qué pasa? Vivimos por la protección, por la intercesión y porque el Espíritu nos vive trayendo y nos vive testificando. Eso, el Espíritu da testimonio. No es que dio testimonio, no, continuamente, todos los días. No es que dio testimonio, esto está hablando de una forma actual. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y da es en el verbo presente. Porque hay dio, da y dará. Dio en el pasado, da en el presente, dará en el futuro. No puede decir el Espíritu mismo dará testimonio. Quiere decir que hoy no le está dando testimonio. Por eso cuando Cristo escribe en Juan capítulo 14, o 15, no 14, dice el Espíritu mismo, el cual el mundo no puede recibir, el cual ha estado con nosotros y estará en vosotros. Ahí Cristo lo explica claro. Estuvo con nosotros y estará con vosotros. En vosotros. Entonces habla de un testimonio actual, y ese actual es el continuo hasta el que nosotros muramos aquí en la tierra, hasta que Dios nos lleve. Ese testimonio va a estar en nosotros porque es un testimonio vivo, permanente dentro de nosotros. Entonces dice que el Espíritu es por quien nosotros oramos. No podríamos orar ni sabríamos orar, y si oráramos, oraríamos locura.
¿Oyó? Porque Dios no escucha ninguna oración que no venga del Espíritu. Gloria a Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios. En el 2:14, ¿no? Ok, vamos a leer, sí, del 2:6 en adelante. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Usted ve la explicación que está dando el apóstol Pablo. Nadie antes pudo entender ni conocer esto, aunque lo tuvieron presente siempre, porque tuvieron las escrituras de Dios. Entonces dice, como está escrito, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado únicamente para los que le aman. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios son aquellos que han recibido el amor de Dios. Esos son los únicos que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios son los que en los cuales se ha derramado el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Solamente las personas que tienen a Cristo en su corazón. Su misterio, esto. Entonces dice el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, lo que nosotros no que sabemos, porque hay mucha gente que sabe de estas cosas, pero una cosa es saber, haber oído, y otra cosa es revelación. Porque usted puede oír que algo de algo que pasó, pero no tiene la revelación de aquello. Se conoce la historia, se conoce el punto, pero no se sabe nada a ciencia cierta. Dicen ahora, en la noticia estaban diciendo, todo el mundo sabe que el presidente de Venezuela tiene cáncer. Todo el mundo sabe que el presidente de Venezuela está mal y que es poco tiempo el que le queda. Nadie tiene una revelación de lo exacto que está pasando en esa persona y con exactitud. ¿Por qué? Todo el mundo sabe, pero la exactitud, la esencia del problema, nadie la sabe. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le ha sido revelado. Todo el mundo sabe que Dios existe, pero no a todo mundo Dios se le revela. Entonces nosotros hemos tenido la dicha de recibir el amor de Dios a través de lo que nos ha sido revelado, como dice en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que cuando se recibe el Espíritu, se recibe la revelación de Dios. Dios se revela al hombre por medio del Espíritu. Por eso es que el hombre cambia. Por eso es que el hombre no sigue siendo el mismo. Deja de ser lo que fue por la revelación que hay en su vida. Hemos logrado entender ahora respecto a Dios las cosas. Y nos hemos parado en nuestra vida y hemos dicho, no, ahora ya no. Esto no más, esto otro no más. ¿Por qué? Porque hubo una revelación divina en la mente y en el corazón de esa persona. No puede seguir siendo el mismo. Dios se le reveló a él. Cuando se dice Dios se le reveló, se está diciendo Dios se le dio a conocer a esa persona. Pero Dios nos las reveló a nosotros, todas estas cosas por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu que tenemos nosotros todo lo escudriña, todo lo analiza, todo lo chequea.
aprueba lo que es bueno y desecha lo que es malo. Se da cuenta de lo que conviene y de lo que no conviene. Y ese espíritu es el que tenemos nosotros. Por medio de ese espíritu tenemos la revelación de lo que el espíritu sabe. Qué cosa es correcto y qué cosa no es correcto. Qué es bueno hacer y qué es bueno no hacer. Porque Dios nos revela. Acuérdese, Dios sabe todas las cosas. Y usted tiene a Dios en su vida ahora. Y como Dios tiene la revelación de todo, nosotros también tenemos la revelación en nosotros. Ahora, el Espíritu nos aconseja. Hay muchos lugares donde la Biblia dice que el consejero de Dios, el consejero que Dios ha enviado a nosotros, que el Espíritu nos ayuda y nos aconseja en todas las cosas. Entonces dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, oiga esta declaración, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie sabe nada de Dios, solamente el Espíritu de Dios. Así que si alguien quisiera saber algo de Dios, es necesario que acepte a Cristo en su vida y reciba el nuevo nacimiento, que viene por medio de la llegada del Espíritu Santo. Nadie conoció las cosas de Dios. Hay muchas personas que dicen que sí las conocen, pero no, ellos conocen lo que han oído, lo que alguien dijo sin revelación. Sin revelación. Por eso hay tantas religiones que las personas siguen siendo los mismos y no cambian. ¿Sabe por qué? Porque siguen igual, normal, natural. Sí, se aprende, una persona se puede aprender todo esto que nosotros sabemos. Pero ¿qué pasa si no hay revelación? No hay diferencia. Es solamente un conocimiento nada más. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuándo? Cuando el que en él creyere, después, este es el mensaje, dice el Señor, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y es la partidura, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Al creer esto, al esto ser cierto para la persona, se abre lo de Dios en la vida de la persona por medio del Espíritu, porque es sellado con el Espíritu Santo. Entonces la revelación divina de Dios ha venido a la vida de esa persona. Instantáneamente se produce un cambio en la vida de la persona. Estamos hablando del cambio de vida, de lo que Dios hace. Ahora, que la persona puede que le cueste, ¿me entiende? Y siga siendo un carnal. Todo le molesta, todo es sensible, se pelea con los demás, discute, tiene celo del hermano Roque, tiene celo del hermano Enrique, tiene celo, sigue carnal en lo que es, porque no ha madurado en la renovación, porque después de nacer de nuevo hay que renovar nuestro entendimiento. Ajá, ahora esto es lo que soy yo, de aquí en adelante todo lo voy a basar de acuerdo a lo que Dios dice. Dios está conmigo, yo no tengo por qué estar afligido. Esa es pura renovación de entendimiento. Y conforme usted va creciendo y va madurando, va renovando su mente, su corazón, sus pensamientos y la vida, entonces viene asentándose en la persona la vida que Dios había preparado para él. Más bien creced, dice, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué crecer? Para ser maduro. Porque no es lo mismo un niño que una persona mayor. A una persona mayor no hay que llamarle la atención muchas veces. ¿Y a un niño cuántas veces? Se le olvidan las cosas con facilidad porque están divagando. Ellos no atienden, ellos no están pensando en que eso es importante. Y no niños nada más.
Llegan a los 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y a veces empeoran a esa edad. Empeoramos, quiero decir, a esa edad. Porque yo a los cuantos años fue que me le fui a mi mamá, como a los de 18, 17 por ahí, de la casa. Porque ya estaba hombre y no tenía por qué estarme diciendo cosas a ella. Empeoramos. Gloria a Dios. Las muchachas enamoradas, enemigas del padre y de la madre, si no le quieren al fulanito. Y el fulanito es un vago que... Y los padres buscando lo mejor para los hijos. Le dicen, no te conviene. Ay, Dios mío, no sabe lo que está diciendo. Cada palabra que diga en contra del fulanito son como estrellas de rechazo que se van poniendo en el corazón de la muchacha enamorada o del muchacho enamorado. Rechácele al muchacho enamorado y se le marca una estrella en contra suya. ¿Y cómo hacemos? Como Dios lo hizo. Sabiduría, renovación, cómo poder conquistar, gloria a Dios, las cosas buenas sin tener que pasar por el conflicto ese. Gloria a Dios. Aunque después el Señor destruye esas estrellas porque no son estrellas verdaderas, sino que son temporales. ¿Me entiende? Y esas estrellas pierden su luz, se vienen desvaneciendo después y se convierten en realidad cuando los hijos llegan a reconocer que verdaderamente yo estaba equivocado, confundido, que no debía haber actuado así con mi mamá, con mi papá. Bueno, pero ya ha pasado el tiempo de la prueba. También esto es necesario para que nosotros los padres maduremos y nos acordemos que infelices fuimos con nuestros padres, que también le hicimos lo mismo. Algunos otros no, pero la mayoría, ¿verdad, hermano? Infieles, infieles es la palabra. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos en el versículo número 11, ¿no? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. O sea, usted sabe muchas cosas de Dios ahora, hermano Gonzalo. No es usted. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo le encantaba decir, porque yo nada soy. Así decía el apóstol Pablo, porque yo nada soy. Y le faltó decir, ni nada soy, ni nada sé. Porque dice que el Espíritu mismo, dice, cuando os lleven y los acusen y los lleven a los lugares y los calumnien, dice, y tengan que dar testimonio, no pienses qué decir. Porque el Espíritu Santo os dará en el momento palabras que habléis. No pienses nada que decir para defenderte. El Espíritu mismo te dará palabras para que tú puedas hablar en el momento. Oiga, este es un poder muy grande que nosotros tenemos. Por eso siempre tenemos la de ganar. ¿Quién le gana a Dios? Esa es la pregunta. ¿Quién le puede ganar a Dios? Nadie. Pero si usted se mete en medio de pendenciero y de querer usted ser el gallotón, el que y entonces usted a defenderse, entonces Dios lo deja a usted para que usted sufra. Por eso mire, calladito mejor. Yo he tenido ganas de algunas vengancitas, ahora hace poco tiempo. Pero el Señor me ha dicho, ¿seguís todavía de infantil? Y dije yo, no, gran amigo soy del hombre ahora. Porque es que tengo que buscar cómo ganármelo de nuevo. A tu enemigo debes buscar cómo ganártelo. Y debes buscar cómo amar a tu enemigo. Y hacerle bien al que te hizo daño. Eso es lo que Dios enseña. Pero nosotros a veces nos dificultamos la situación. Porque nos ponemos en nuestro corazón en contra de la persona. No es que tenga nada en contra de ella. Yo no tengo nada en contra de esa persona. Y entonces, ¿por qué estás indignado? ¿Por qué decir eso y no se te mira la dulzura en el rostro diciendo aquello? Como una satisfacción de haberle perdonado. Otra persona dice, no es que tenga nada, dice, pero el Señor se va a encargar de ella. Una maldición. Pero maldita sea y que Dios
se encargue de el castigo. Y leía hoy con el hermano Gustavo que dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque el Señor dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Para qué me voy a meter yo? Si yo ya sé que a Dios nadie le gana y que yo voy a salir victorioso porque Dios está de parte mía. Eso, ¿quién me lo enseñó a mí? Esa es una cosa que yo la sé porque Él me lo contó, me lo reveló. Él le revela estas cosas a usted. Esto muchas personas pueden oírlo, pero no creerlo y no vivir. ¿Cómo sabemos que no lo creen? No viven por ello. ¿Y cómo se sabe que usted está creyendo esto? Cuando usted está viviendo por esto. Es porque esto ya entró al corazón suyo y esto ya usted lo hizo una realidad en su vida. Pero hay que crecer mucho en la palabra del Señor. Por eso es lindo estudiar. Para nosotros ser maduro, que nada me afecte. Poder seguir con mi contentamiento por dentro, con mi paz por dentro. Yo estoy sirviéndole a Jesucristo. Yo no tengo enemigos. El que se hace enemigo mío no es enemigo mío, es enemigo del Señor, porque ya no vivo yo. Yo lo que hago y lo que sirvo y lo que hablo y en lo que estoy, primero es por amor. Estoy convencido de eso. Y si lo estoy haciendo por amor, es Dios quien lo está haciendo en mí. Entonces, el que se ponga en contra mía o el que no esté de acuerdo conmigo, este es un asunto de él con Dios. Ese es un asunto de la persona con Dios. Pero yo no tengo enemigo. Gloria al Señor. Usted sabe que Judas era enemigo de Jesucristo. Pero la Biblia dice, y el propio Cristo lo dijo: con un beso entregas a tu amigo. Pero cuando le dijo: con un beso entregas a tu amigo, no le estaba diciendo: tú eres mi amigo. Y si le dice Cristo amigo, cuando Él llega, es porque le está instando a que conozca que no lo es. Pero Cristo sí era amigo. La realidad no enseña a nosotros que Judas no era amigo, porque dice la Biblia, el mismo Dios escribe que un amigo de verdad es mejor que un hermano en tiempo de angustia. Y eso yo lo he comprobado. Eso yo lo he comprobado. Pero entonces nosotros tenemos que seguir la instrucción del Espíritu, que fue lo que Cristo siguió. Este lo traicionó. Él no tuvo nada en contra de Judas. Y ni le aventó y le dijo: hipócrita, no te me acerques a mí, que viene a darme un beso para entregarme. No. Todo lo que estamos pasando es un proceso que Dios preparó antes. Si usted logra prepararse en este consejo de la palabra de Dios, usted lo entenderá y vivirá una vida con facilidad. Porque todo lo que pasa es un proceso preparado por Dios. Recuerde, Dios todo lo hizo y después descansó al séptimo día. Dios no está inventando a que a usted ahora cambiarle las cosas. Dios no le cambia a usted nada, hermano. La Biblia dice que todo estaba preparado para nosotros, todo estaba predestinado para nosotros. El apóstol Pablo dice que estas cosas estaban establecidas. Pedro, que dice: nosotros que comimos y anduvimos y dormimos con él, dice, a los apóstoles, cuales escogió, que estábamos preparados desde antes para ser sus apóstoles. Todas estas cosas estaban determinadas. Dios no está haciendo nada nuevo para nosotros. Cada día Dios preparó lo bueno para nosotros. ¿Cómo está su corazón con Dios? Si ha recibido usted a Cristo, su vida va a ser distinta que antes. Si usted está amando a Dios y buscando al Señor, sirviéndole al Señor, su vida va a ser distinta que aquel que no le está sirviendo. Dios siempre lo está llamando, pero no es que aquel se endureció y que aquel esto, no, Dios todo lo sabe. Aquel se va a convertir después de que le pasen muchas cosas, porque esa persona vino así, con ese corazón un poco endurecido. Ya Dios lo sabe desde el principio del mundo. La predestinación es conocer el misterio de la vida de cada persona aquí en la tierra. No hay ninguna sorpresa para Dios.
Por eso Él quiere que nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, tranquilos, respetando a Dios, amando a Dios por medio de amar a los hermanos. Por eso es que aquí nosotros enseñamos el misterio del amor entre uno y otro, el respeto entre uno y otro, porque esa es la base. Dice, el que ama a Dios, ame a su hermano. Pero si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal, dice, es mentiroso. Y en este proceso que el Espíritu nos va llevando a nosotros, nos va dando testimonio. En medio del testimonio que nosotros vamos teniendo, usted va a encontrarse muchas cosas que van a ser dificultosas para usted. Lo fueron para Cristo. Prepárese, nada más, estar preparado. Dios está con usted. Usted sigue su vida cristiana. Usted mire a las personas dar vueltas. Un día que una persona piensa de una manera, otro día el diablo le metió otro pensamiento, porque eso también está incluido. ¿Me entiende? Si no, el diablo ya estaría amarrado. Pero el diablo está suelto también, usted sabe, para mover los asuntos, para que nosotros aprendamos. Que usted puede pasar 2, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años con una persona que ha tenido un comportamiento correcto, que ha cambiado de un momento a otro y le ha hecho algo a usted incorrecto. Usted tenga plena seguridad que esto ya Dios lo sabía. Usted no cambie. Usted continúe amando a la persona, ¿me entiende? Tomando los cuidados y las precauciones y tomando usted el consejo de Dios, los principios, estableciendo el orden de Dios en cómo usted debe de actuar. Pero ni a mí ni a usted le debe de preocupar ni confundir cualquier cambio en cualquier persona, aunque lleve muchos años con usted juntos en la iglesia. Esto es normal. Siempre usted lo va a recibir igual cuando la persona viene. Siempre usted sigue amando a la persona y se alegra cuando la persona vuelve con usted y está con usted. Usted no cambie, porque Dios no cambia. Y si verdaderamente nosotros hemos recibido la palabra, el consejo de Dios, es porque nosotros permanecemos en esto que Dios ha fundado, lo establecido, sin doblez. ¿Por qué tiene que haber cambio? Una persona ejemplar es una persona que dice la Biblia que es como el apóstol Pablo, sin doblez siempre, sirviendo por amor. El que sirve por amor no se fija en los demás. Se fija en los demás para ver en qué puede ayudarlo, en qué puede apoyarlo, cómo puede hacer algo para aquella persona que ama. Pero nunca para estar tomándole en cuenta cualquier error, cualquier falta, cualquier asunto que la persona esté actuando incorrectamente. Si se pasa de los límites, entonces sí tenemos los fundamentos de Dios. Pero hay cosas que son faltas y hay cosas que son pecados. La diferencia le hace el Señor cuando dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Una falta. Entonces cuando habla por el otro lado dice, al que persiste en pecar, repréndelo delante de todo para que los demás también teman. Por otro lado dice el apóstol Pablo cuando habla en Tito, dice, al que causa divisiones después de 1 o 2 o 3 amonestaciones, deséchalo, porque el tal se ha pervertido y peca contra sí mismo y contra su propia conciencia. Entonces hay unos pasos ahí que usted se los tiene que aprender igual que yo, porque son los fundamentos de Dios que nos da a nosotros. Conociendo esto, nosotros nos hacemos más sabios y sabemos comprender mejor a las personas. Pero tenemos que estar preparados para no ser afectados por nada. Ser sabios, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y establecer las cosas como Dios las tiene, no sacarlas de ahí. Yo aquí estaré por amor, usted estará aquí por amor. Los que estamos nos amamos, nos gozamos, servimos a Dios, buscamos a Cristo. Y la vida de nosotros cada día es más placentera. Quiere decir que podemos disfrutarla mejor. Gloria a Dios, aleluya. Terminamos diciendo en el 12, ¿no? Y nosotros, en el 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Dios. Solo Dios sabe las cosas de Dios. Entonces dice en el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Yo he recibido el espíritu de Dios, pero tú no estás actuando, no estás haciendo, no te estás dando cuenta qué es lo que Dios te ha dado. No has descubierto, no has reventado esa chimbomba de bendiciones en ti. No sabes lo que Dios te ha concedido, la posición que Dios te ha dado, las bendiciones, a las cosas que tú tienes derecho. Nosotros se supone que debemos de saber todo lo que Dios nos ha concedido. Por eso es que esa persona lo primero que usa es el amor, el dominio propio, el gozo que Dios le ha dado, el poder que Dios le ha dado por medio del Espíritu, porque todas estas cosas son cosas que Dios nos ha concedido. Conceder es que te lo ha dado. Conceder es entregar, es darle a la persona. Entonces, hermanos, ¿cómo yo voy a estar viviendo cristianismo, de ese tipo de cristianismo? Por ejemplo, personas que andan de una iglesia a otra. Por ejemplo, personas de que como cristianos puedan estar indignados, molestos con otras personas o con cristianos. Peor con los incrédulos. La gente piensa que con los incrédulos sí, pero que con los hermanos de la iglesia no. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ya te tiró al mundo. Cuando habla del prójimo, habla de toda persona. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la maestría, la prueba de la maestría de Dios, para que nosotros comprobemos. A ver si tenemos algo, pues ya voy a parar de tener algo contra aquella persona. Examinarnos nosotros. A ver si tenemos algo, porque a veces nos ofenden y nos hacen malas jugadas. Gloria a Dios. Nos engañan, nos roban. Nos dijeron que era una cosa lo que nos estaban cobrando y ni la mitad vale de lo que nos estaban cobrando. Y uno se indigna y uno debe de olvidar eso. Es el misterio del poder de Dios, porque así entonces usted encuentra la felicidad. Bueno, sencillamente te explotaron en el lugar ese, no vuelvas a ir ahí, ya, cierra la boca, cállate, olvida de eso y no vuelvas a ir ahí. Gloria a Dios. Te explotaron. Pero no se ponga a pelear en el supermercado. ¿Cómo que esto va a valer esto tanto? Si allá en el Sedano está en tanto, esto es un robo. ¿Qué culpa tiene la pobre mujer que está ganando 8 pesos la hora, la pobre empleada? Pero ¿dónde sale esa maldad y esa cosa de ofender a los demás y de humillar a las demás personas? En vez de tratar de ayudarlo y darle una propina después de que te cobre caro. No digo nada. Hermana Gladys, a mí el Señor me ha enseñado estas cosas muy bonitas. La prudencia, algo que Dios nos ha concedido a nosotros, a ser prudentes, callados. ¿No le gusta algo, hermano Ovidio? Usted lo pone, perdone, no lo voy a llevar. Ya, con perdón, así, perdone, no lo voy a llevar. Dice Dios, qué lindo mi hijo Ovidio. ¿Ya viste? Usted va al pulguero, hermano, y le dice, ¿cómo que eso me va? Y que se pone a decirle a la pobre persona ahí, delante no sirve, ¿verdad, hermano? Nunca se le ha escapado, hermano Ovidio. Exactamente, ese es el correcto. Si está de acuerdo, ok. Si no, no. Hermana, que si se ven gente peleando en la calle, en las discusiones por los precios, por lo esto y por lo otro, y hay gente que le tiran las cosas ahí, y la pobre, como están dando un servicio, tienen que quedarse callados porque no pueden ofender al cliente. Hay empleados que no, hay empleados que se fajan con los clientes. Por ejemplo, usted está acostumbrado a comprar la caja de agua que le cuesta 3 y pico la
las 20 botellas, hermano, las 12 botellas, y después va allá y le encuentra un six-pack de agua por 3 y pico. Y lo primero que le dice, estás loco, le dice a la gente, pero ¿cómo ofender? Uno da la vuelta y se va. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces cuando vamos a comer en los restaurantes? Pedimos una cosa y nos traen otra que, ay Dios mío. A mi mujer le han servido, a mi esposa le han servido una sopa de mondongo, que fuimos a comer a un lugar mexicano de mondongo. ¿Y dónde aprendieron a hacer mondongo ese? Eso no era mondongo ni era nada, ni tenía carne y cara. Porque era un restaurante que decían que era un restaurante bueno. Yo he ido, a mí me encantan las enchiladas, que el hermano Marvin me invitaba antes, ahora ya no me invita, allá en el Atracat. En el Atracat me invitaba el hermano Marvin y hay unos camarones enchilados que le dicen ahí, que esos son los mejores que yo he probado. Y un día me fui con mi esposa a un buen restaurante por aquí, en la calle 8, y llevé a mi hija. En los momentos que uno se alegra que mi hija venía allá una vez y la llevé ahí con los niños y todo eso. Y pedí los camarones enchilados. Oiga, hermana. Y yo no me quedó otro remedio más que comérmelo. Me los comí todos salados, sin sabor, todo duro, los camarones. Y como eran como 4 o 5 camaroncitos. Ahí me ponen 8. Pero no dije nada porque yo los había pedido y los pagué. Y yo dije, más nunca me vuelves a ver la cara. Usted eso es lo que hace. No vuelve a ir y ya está. Correcto. Pero esto es andar en el Espíritu. Ahí sí todo el tiempo. Gloria a Dios. Si me invitas hoy, voy. Aleluya. Hermanos, vamos a leer lo último, el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que comience usted a averiguar. Comience a averiguar. No, porque yo no entiendo la palabra. Que Dios no te ha dado sabiduría, entendimiento. Claro, ya te lo concedió. ¿Cuándo? ¿Cómo lo dice? El apóstol Pablo dice así: aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también, cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Pero somos haraganes. Entonces la Biblia está guardada, tremenda Biblia mía, mire, nuevecita, mejor que la suya está, porque la mía está, mire, íntegra, linda Biblia, mejor que la suya está desbaratada. Así me dijo una persona, ya la Biblia suya no sirve. No sirve, seré yo el que no sirva cuando no la esté estudiando. Pero una Biblia necesita ser estudiada para poder darnos cuenta de lo que Dios nos ha concedido. Usted tiene derecho a todo lo de Dios. Escúcheme, derecho a todo de Dios, lo de Dios. Dice que Dios nos dio a nosotros potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe qué significa esa palabra? Potestad de ser hechos hijos de Dios. El derecho, la autoridad de tener derecho a todo lo de Dios. Porque el hijo no tiene que estar pidiendo permiso para agarrar una tortilla del refrigerador, aunque esté peleado con la mamá. Él va y dice, si es mi mamá. Entonces va y saca cuajada y se pone a calentar delante de la mamá, aunque esté peleado con la mamá. Y él caliente y él, porque hijo. Hay algo en el hijo que el hijo se siente que tiene derecho. ¿No es así, hermano Alcide? ¿Ve? El hermano Alcide también allá va al refrigerador y saca. Por eso es que ahora usted lo ve un poquito más gordito. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por el derecho. Ahora vivo con mi papá. Ahora estoy aquí en la casa de mi papá. Ahora yo puedo agarrar de lo que sea. Porque todo lo que es del Padre es del Hijo. ¿Qué dijo Cristo? Todo lo que mi Padre tiene es mío. Dándonos ejemplo a nosotros para que nosotros también tengamos eso en nuestro corazón. Son las cosas que hemos aprendido a darnos cuenta de lo que Dios nos ha concedido. Así que úselo con autoridad.